Profe, está hablando, no se escucha. No, voy a comenzar. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ah, sí. Es que no había comenzado, estaba arreglando la pantalla. Bien, buenas tardes, chicos y chicas, ya próximos a irse de vacaciones. Casi no vinieron los estudiantes hoy, les cuento. Se nos adelantaron. Bien, continuamos con nuestro trabajo en curso. Esta vez nos toca estructura de las palabras, derivación y composición, el párrafo, sus características, ubicación, la rapidez, la comprensión, interrelación, comprensión, etcétera, etcétera. Nuestro objetivo, primero, dice así, reconocer las partes del párrafo. Ya sabemos que el párrafo tiene una idea principal, tiene ideas secundarias. Podemos localizarlas en el mismo. Otras veces no aparece visible lo que es la idea principal, esta aparece fragmentada a lo largo del párrafo y uno tiene que deducir cuál es la idea principal. En cuanto a las características, ¿se recuerdan las características del párrafo? No, mi reina. Ese es del cuento. Párrafo. ¿Cuáles son las características del párrafo? Idea principal. Idea principal, ¿qué más? Ideas secundarias. Otra característica del párrafo. Coherencia. En cuanto al contenido, debe de tener una coherencia, cohesión para poder tener una comprensión total del contenido del mismo. Tenemos que los párrafos inician con letra mayúscula. Se ha detectado que muchos estudiantes escriben aún en nivel universitario y no hacen uso y respeto de la letra mayúscula. El inicio después de puntos según las reglas gramaticales. Vamos a estar analizando palabras, descomponiéndolas en sus elementos morfológicos. Vamos a estar redactando párrafos con una estructura clara, utilizando conectores, recursos de cohesión adecuado. Y vamos a estar valorando la claridad y coherencia textual como evidencia del pensamiento crítico y ordenado. ¿Qué es el párrafo? Saquen sus teléfonos y sí, investiguenlo, por favor. Vamos a participar de manera oral. Espero que ya me traigan las baterías. ¿Cuáles son las características del párrafo? ¿Cuántos tipos de párrafos hay y cuáles son? Estudiantes en línea, ¿cuántos tipos de párrafos hay y cuáles son? Se preparan todos ustedes para que tomen participación todos lo más posible que se pueda. ¿Qué es el párrafo? Ustedes lo investigan, pero luego lo van a explicar con sus propias palabras, no van a estar apegados a la lectura. ¿Quiénes? Aquí, una hilera, dos hileras, tres hileras. Cuarta, y todo lo demás hacia allá. ¿Cuántos tipos, perdón, qué es el párrafo? ¿Qué es el párrafo? Repito, estudiantes en línea, la tercera pregunta. Hilera 1, 2 y 3, ¿cuáles son las características del párrafo? Mediante la investigación que van a hacer en este momento. ¿Y qué es el párrafo? Allá el resto de la clase con sus propias palabras, ¿qué es el párrafo? Pero en base a lo que van a investigar en este momento. ¿Por dónde va la asistencia?
Probando, 1, 2, 3. No, no le escuchan, maestra. Nadie más falta, chicos. Mantenerla. Ah, sí, son los del final los que van a comenzar, ¿verdad? Porque ¿qué es el párrafo de ellos? Perdón. ¿Qué es el párrafo? Comencemos con sus propias palabras. ¿Qué es el? Ya leyeron, ya di una introducción, ahora ustedes con sus propias palabras, con una información más amplia, si así lo requieren. Vamos. Bueno, según lo que leí, ahorita que investigué, que es un texto compuesto por varias oraciones. Un texto compuesto por varias oraciones. Y tu compañerita, bueno, vas a continuar, sigue. Articuladas, que desarrollan una idea principal. Con varias oraciones bien articuladas, o sea, bien ordenadas, que Sí. desarrollan un tema principal. Un tema principal. Regálale el micrófono a la siguiente niña. Y con tus propias palabras, ¿qué es el párrafo? Según lo que investigaste y lo que has aprendido a lo largo de tu carrera estudiantil. El párrafo sería como conjunto de oraciones que, primero que nada, una idea principal y lleva conjuntos de oraciones secundarias que apoyan esa idea principal. Gracias. Y pásale el micrófono a la siguiente niña. Y bueno, la pregunta cambia aquí un poquito. Dicen tus compañeras y no están en lo incorrecto, están diciendo la verdad. Un conjunto de ideas. Pero ¿existen párrafos de una sola idea o no? No lo sé, no lo investigué. Pero ¿existen párrafos de una sola idea o no? Pásale el micrófono a alguien más. Si no me equivoco, profe, existen párrafos que contienen diferentes ideas,
Por ejemplo, cuando el párrafo nos describe algo o a alguien o una situación, por ejemplo. Ya, entonces sabemos obviamente que está compuesto de una oración principal y luego de las secundarias que apoyan y explican el contexto del párrafo. Entonces, no se centra solamente en una idea, sino en diferentes, que eso es lo que le dan vida al párrafo o hacen que el lector se transfiera o se traslade a lo que el autor quiere dar a entender. Excelente tu explicación, pero mi pregunta es, ¿hay párrafos de una sola idea? Es posible, sí. Gracias. Bueno, según lo que investigué, es que sería lo ideal que el párrafo se centre en una sola idea, porque si tiene más ideas, al final va a confundir al lector. Entonces, según leí, en esa parte es que un párrafo en sí se enfoca en una sola idea central y las oraciones lo acompañan, como menciona la compañera. Muy bien, Ya, excelente. pero en sí es Pues una me idea encanta por cómo han párrafo. estado participando, perfecto. Pero entonces, en ese párrafo de una sola idea no hay ideas secundarias. ¿Es posible eso? Yo diría No creo que sea posible porque perdería fluidez la información. es que en teoría o sea, por ejemplo, si yo hago una oración, digamos que algo simple, la vida es bella y tal cosa es tal, y luego le pongo un punto aparte y le sigo con otro, ahí ya estoy dando una idea única. Y aunque sean solamente 2 líneas, se considera hasta donde sé un párrafo, Así es. por más mínimo que sea. Por eso Entonces, te pregunto, ¿es posible o no? no es que sea posible, es, creo, hasta cierto punto la realidad. O sea, sí es posible totalmente. Correcto, entonces es posible. Ujú. Sí. Sí, sin embargo, incluso sin explicarlo, el simple hecho de decir los animales salvajes son agresivos, punto. O coma y puedes Ajá. seguir abordando todo. Aunque lo eso, tomen otro terminar en un párrafo, punto. esa sola idea ya es un párrafo en sí. Correcto. Ya, Es hasta un donde párrafo. entendí, pues. Perfecto, muy bien, sí, muy bien. Podemos tener un párrafo de una sola idea. ¿Quién habló ahí en plataforma? Ahí en modalidad virtual. ¿Escuchaste a tus compañeros? Gracias a los que participaron. ¿Cuáles son las características del párrafo? Intercambien, pasen el micrófono y participando. Eso es lo que me gusta. Despiertitos, porque ya se van de vacaciones. ¿Cuáles son las características del párrafo? Vamos, apoderándose del micrófono, empoderándose de la palabra. Ya leyeron la información. Buenas. Las características del párrafo está el inicio y el fin, que se inicia con letra mayúscula y termina con punto y aparte. Además de una oración principal, las oraciones secundarias, la unidad, que tienen que tener coherencia y cohesión, todas las oraciones que se unen en el párrafo para que tengan en sí la idea principal. ¿Otro? Pásale el micrófono ahí. Sí. ¿Cuáles son las características del párrafo? Ya muchas de ellas te la dijo tu compañera que acaba de participar. ¿Qué? Es que yo en sí investigué qué es el párrafo. ¿Por qué? Si la orientación fue la segunda. Yo le había entendido que era la primera. ¿Ah? Le había entendido que era la primera. Siguiente. Siguiente, hacia adelante. Es parte de un escrito en el que se desarrolla una idea principal y concreta. Más características. Pues que inicia con mayúscula. Ujú.
tiene oraciones que tienen lógica. Ujú, muy bien. Estira tu bracito, mi querido. Ok, están formados por un conjunto de variables, desde una sola palabra hasta muchas oraciones. Pero siempre tiene una oración principal o esencial cuya información constituye el núcleo temático. El resto de las oraciones que no son principal, por ende, son oraciones secundarias que expanden la información. Correcto. Amplían, expanden el significado refuerzan el significado de la idea principal. Sí. Pásale a Yarot el micrófono, que se quede con él. Vamos con los muchachos en línea. ¿Cuántos tipos de párrafos hay y cuáles son? Son muchos, son variados los tipos de párrafos según su contenido, según sí. Según su... Perfecto, por eso se los dejé a los 18 que están en línea. Qué montón veo en línea el día de hoy. Vamos, ¿quién fue la primera? Gabriela, tienes la palabra, luego Eloísa. Son 6 tipos de párrafos. Párrafo narrativo, párrafo descriptivo, párrafo expositivo, párrafo argumentativo, párrafo dialogado y párrafo comparativo. Oigan, ¿cuántos tipos de párrafos encontró su compañera? Siguiente. Profe, en lo que yo investigué me aparecieron más de 6, me aparecieron 11. Y sí, y no estás mal, vamos bien, así es. Ok, entonces yo encontré narrativos o cronológicos, descriptivos, explicativos, argumentativos, aclaratorios, expositivos, de diálogo, deductivos, inductivos, inductivo-deductivos, entreverados. Gracias. Oigan eso. Deductivo, inductivo, deductivo-inductivo, entreverado. ¿Se recuerdan? ¿Les recuerda algo esos tipos de párrafos que acaba de mencionar su compañera? ¿Cuándo se llama deductivo un párrafo? ¿Cuándo el párrafo se llama deductivo? Ay, ay, ay. Cuando aparece al inicio del párrafo la idea principal. Formulo de nuevo. Cuando la idea principal aparece al inicio del párrafo. ¿Cuándo es un párrafo inductivo? Cuando la idea principal está al final del párrafo. Sí. Eliu y luego Ruth Margarita. Dentro, y para reforzar lo que las muchachas comentaban, yo encontré que, por ejemplo, el párrafo narrativo es cuando cuenta una secuencia de hechos y acciones. El descriptivo describe cualidades de objetos, personas y lugares. El argumentativo expresa opinión para persuadir al lector y el expositivo explica un tema o concepto de forma objetiva. Muy bien. ¿Vamos, Flor? También, profesora, hay otros que lo clasifican de acuerdo a la función que este tiene, que puede ser una función introductoria, una función de transición o en función de conclusión. Así mismo es. Fíjense que los párrafos son diversos y variados según sus características, contenido e intención. Teresa, ¿quién más levantó la mano ahí? Disculpe, ya anteriormente me había dado la palabra. Después de Liu. ¿Cómo no hablaste, mi querida? Sí, porque ahí nomás mencionó a Flor, entonces no quise interrumpir. Sí, mire que ya no estaba tu manito. Ok. Teresa, ¿le cedemos la palabra a ella, mi querida? Sí, después voy yo. Está bien, gracias. Sí, aparte de los que mis compañeros han mencionado, también están los de numeración o secuencia, que son otro tipo tienen otras características. También está el párrafo de comparación. Sí.
También tenemos el tipo de párrafo cuando hace una presentación o un desarrollo, también de causa o efecto, Perfecto. de planteamiento de un problema. O sea que si miramos son muchos, ¿verdad? Muchos tipos de párrafos. Son muchos, así Ahí es. está también un tipo de párrafo que de resumen le llaman como para reafirmar lo que hemos visto o una nueva información. Correcto. Gracias, Ruth. Perdón. Teresa. También dentro de los párrafos, los de Teresa, se escucha cortada tu comunicación. Debe ser la señal, profe. Sí. Bueno, solo para decirle un poquito, tenemos los de diálogo, los de conclusión y cierre que finaliza el escrito recibiendo ideas principales, y también enumeración presenta un listado de elementos. Muy bien. Gracias, la niña. ¿Quién me falta? De los que levantaron la mano, ¿ya están todos? Me encanta que están activos. Estructura de las palabras. Ay, chiquitos. Estructura de las palabras. Formen la familia de palabras de la palabra mar, dulce, mar, segunda palabra, dulce. Mar y dulce. Formen la familia de palabras, claro, en columna, ¿verdad? De arriba hacia abajo, en columna, de arriba hacia abajo. Comunicación efectiva, grupo 2. Grupo 2. Por esas palabras que vamos a hacer. Mar y dulce. A formar una familia de palabras con cada una. Ahora señalen la raíz o lexema de esa familia de palabras, por favor. Raíz o lexema de esa familia de palabras. Mar, dulce. Dulce, ¿ve? Dulce les puse. Ah. Mar, uy, no tengo internet, se cayó el internet. Ahora subrayen prefijo y sufijo si están presentes en esa familia de palabras. Claro que en cada una de las palabras derivadas de esa palabra primitiva tienen que haber otras palabras. Entonces,
Luego que señalamos la raíz o lexema en cada una de esas palabras, en la familia de palabras, subrayemos con otro colorcito si tiene prefijo y sufijo esas palabras. Prefijo y sufijo. ¿Listos? Eso depende de la familia de palabras que tú formes. ¿Cuántas tenés? ¿Ya llevas 10? Ah, está bien. Normal. Listos. Vamos con, escríbanme 5 palabras simples. Ahora, 5 palabras simples. Ay, mamacita, ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso de palabras simples? 5 palabras simples. Enseguida, 5 palabras compuestas. Cinco palabras compuestas. Vamos, familia de palabras. ¿Quién se apunta? Familia de palabras de Mar. No han participado. Pues, luego de Yarot va. ¿Alguien levantó? No, no levantaron mano. Flor. Tengo marino, marina, marinero, marítimo y submarino. Raíz o lexema. Mar. Mar. Sí. Uh-huh. Mar marino, me dijiste, ¿verdad? La siguiente. Mar marino. Después marina. Alto, alto. Mar marino. ¿Hay prefijo, sufijo? No. ¿Ninguno de los dos? No. Ok. Pásame el marcador, el micrófono. Fijo marino. Raíz. Mar. Prefijo. Sufijo, hino. Sería. Ah, correcto. Sufijo, hino. Después de la raíz. Tenemos también submarino. Ok, submarino. Lexema, mar, y tiene un prefijo que es sub. Sub. Un prefijo que es sub. Y un sufijo que es hino. Hino. Columna, la familia de palabras columna. De arriba hacia abajo. Siguiente palabra.
Familia de palabras. Ahí le queda el micrófono para que me ayude a pasarlo después a otro. Flor. La familia de palabras dulce. Dulzura, dulzón, dulcito, dulzar, dulcería y dulcero. Dígame, la antepenúltima, ¿cuál es? Dulcería. La penúltima. Dulzar. Dulzar o Ajá. endulzar. Dulzar, dulzar. No endulzar, dulzar. ¿Qué significa dulzar? No endulzar sí le he escuchado, pero dulzar no. Endulzar. Voy a investigar porque puede ser también. Eso por eso sale le así, preguntaba, sí. que sí, pero no todas me las sé de todas. Es un sinónimo de adular. Dulzar. Sí, profe. D-U-L-Z-A-R. Sí. Sí, profe, es un sinónimo de adular, como de echar labia en el buen nica. Dulzar. Ok. Tal vez es la costumbre que no tenemos estás de mal, entonces. Sí. Por eso te pregunté cuál es el significado, porque yo no me sé el Sí. significado. Y me está diciendo tu compañera que es como cuando echamos flores. Así es. Dulzar, significado. El eczema dice que es hasta la C, dulce. D-U-L-C. Ok, oigan bien lo que está diciendo su compañera. Síganle. Entonces dice el prefijo de dulce es em, que es endulzar. El sufijo ura de dulzura, om de dulzón, ito de dulcito y ero de dulcero. Muy bien. Muy bien. Dulzar. Esto no. Vamos, Flor, contigo. ¿Qué tal el análisis de las palabras que acaban de hacer tus compañeras? Ahí téngalo. Para ustedes. No se preocupen. Bueno, yo pienso que está bien, profesora, perdón, porque así tengo yo el eczema dulce, como ella decía, hasta la C. Y el único que tendría prefijo que yo encontré igual es endulzar. Ok. Voy a hacer algo acá. Deletréame, por favor, Flor, la palabra, ahí me disculpa, pero se la voy a cambiar. Endulzar. Deletrea la palabra endulzar, por favor. E-N-D-U-L-Z-A-R. Endulzar. Ok, ahora tú me estás diciendo que la raíz es D-U-L-C. Sí, el eczema es D-U-L-C. Ok. En tu familia de palabras puedo ver. Bueno, lee tu familia de palabras, por favor. Dulzura, dulcería, dulcero, dulcificable, endulzar y dulcificar. Ok. Si ustedes me están diciendo, recuérdame tu nombre, mi querida. Diana y Flor me están diciendo que la raíz o el eczema es D-U-L-C porque aparece por ahí una Z. ¿Cuál es la raíz o el eczema de esa familia de palabras? D-U-L. C no, porque si ustedes se fijan en su familia de palabras, luego aparece una Z. Entonces solamente son 3 letras. Tenemos prefijo y sufijo en la palabra que les cambié. Endulzar. Pero ustedes no la cambiaron. Entonces, dulzar, D-U-L, es la raíz o el eczema, Z-A-R es el prefijo. Y si fuera endulzar, el sufijo, perdón, y si fuera endulzar, el prefijo sería en. Y el prefijo, zar. El prefijo es en. Sí. Muy bien. Ruth, regálame. Okay. Una consulta de lo que acaba de explicar ahí, profe.
Sí, significa que al hacer ese cambio, que es por la regla ortográfica, ¿verdad? De la C con la Z, no se Muy tomaría bien. entonces como parte de la raíz esa letra por haber hecho ese cambio. No, si bien es cierto. Por ejemplo, Diana, lee tu familia de palabras nuevamente. Dulzura. Dulzura, ahí va la Z, sigue. Dulzón. Dulzón. Dulcito. Dulcito, ahí ya no es Z, es C, ¿ya escuchaste? Sí. Siga. Dulzar. Sigue la Z. Dulcería. Dulcería, ahora aparece una C. Dulcero. Dulceo. Y la raíz del lexema es las letras de la palabra que no cambian, la que encierra el significado completo. Entonces, por la ortografía, Eliu, ahí cambia la raíz o lexema. Sí. ¿Qué pedí? 5 palabras simples, pedí a continuación. 5 palabras simples. La que está a la par de Diana, por favor. Eso, así me gusta. Mira qué atenta. Eso. Pan, sol, casa, árbol, mesa. Muy niño. bien. Muy bien. ¿Y qué son las palabras simples, mi querida? Lo dice la palabra. Oigan a Yarot, palabras que no son compuestas. Ujú. Sí, mantienen un solo lexema. Palabras compuestas, que ella quiere hablar, mira. Aunque anda enfermita, mira, pero ella el ánimo de participar no lo pierde. 5 palabras compuestas. De Yarot Eva. Abrelatas, automóvil, celiflor, aeropuerto y pelirreje. Muy bien. Muy bien. ¿Y a qué se llaman palabras compuestas, mi querida? Son formados por la unión de dos palabras simples o raíces creando un nuevo significado. Muy bien, muchas gracias. Tenga ahí el micrófono. Palabras simples, como decía su compañero, aquellas palabras que tiene una sola raíz o lexema. Y palabras compuestas, por ende, va a tener 2 raíces, 2 lexemas. Palabras simples, palabras compuestas. Ahí quedamos. Vamos a este videito. La palabra. Atentos. Los hablantes de una lengua tenemos clara conciencia de lo que es una palabra. Sin embargo, no es fácil dar una definición exacta de ella. La única definición rigurosa y que no provocaría polémica es aquella que afirma que la palabra es lo que en la escritura va entre 2 espacios en blanco. La morfología es la parte de la gramática que estudia la clasificación de las palabras, nombres, adjetivos, verbos, sus variaciones de forma, flexión de género, de número, de persona y su formación, palabras simples, compuestas, derivadas. Estructura de la palabra. Las palabras están formadas por monemas, que son las unidades lingüísticas más pequeñas dotadas de significación. Distinguimos 2 clases de monemas, los lexemas y los morfemas. Los lexemas. El lexema o raíz contiene el significado léxico de la palabra. Así, en la palabra rojo, el lexema roj quiere decir color como el de la sangre. Es el elemento básico y constante en la palabra, que se mantiene invariable en la flexión rojo, roja, la derivación rojizo, enrojecer y en la composición pelirrojo. En algunos casos, sin embargo, admite variantes e irregularidades. Tierra, pero terreno. Hago, pero hice. Puerta, pero portería. Las palabras que tienen el mismo lexema forman una familia léxica. Justo, justicia, justiciero, justificar, injusto, injusticia, justicialismo, ajustado. La siguiente familia de palabras, ¿cuál es la raíz de ella? ¿Hay alguna palabra que presente prefijo?
Prefijo. No, ninguno. Ninguno. No. ¿Y sufijo? Muy bien. Flor, florido, florecer, floresta, florecido, floral, reflorecer, caja, cajón, encajonar, cajero, cajita. Los morfemas. Los morfemas contienen el significado gramatical, género y número de la palabra. Por ejemplo, lechero, colores, saltaban. Tienen también la función de aportar indicaciones sobre la organización de las palabras, las oraciones o los textos. En la palabra nos ayudan a formar los derivados, los compuestos y la flexión, género, número, persona, tiempo. En la oración y en el texto, las preposiciones y las conjunciones son morfemas que marcan las relaciones entre las palabras. Clases de morfemas, según la forma de presentarse. Morfemas ligados o independientes si vienen unidos a otros elementos de la palabra. Así, en desembarcar, tenemos que al lexema bark se le anteponen los morfemas ligados des y em y se le posponen ar. Desembarcar. También hay morfemas libres o independientes si forman ellos solos una palabra, por ejemplo, el artículo, el, las preposiciones, ante, con, desde, y las conjunciones, aunque, pero. También podemos clasificar los morfemas según el significado. Los morfemas derivativos o afijos sirven para formar nuevas palabras a partir de un lexema o de una palabra base. Por ejemplo, de casa, casero, caserío, de tierra, desterrar, aterrizar, terruño. Según la posición que ocupen con relación al lexema, los morfemas derivativos o afijos se dividen en prefijos, infijos o sufijos. Prefijos cuando preceden al lexema, descansar, incauto. Infijos o interfijos cuando van en el interior de la palabra, humareda. Y sufijos cuando siguen al lexema, monedero, arboleda. Los morfemas flexivos o accidentes gramaticales están situados al final de la palabra. En el sustantivo y en el adjetivo, estos morfemas son el género, masculino o femenino, gato, gata, y el número singular, plural, gato, gatos. En el verbo, los morfemas flexivos o desinencias de la conjugación verbal expresan valores de modo, indicativo, subjuntivo o imperativo, de tiempo, presente, pasado o futuro, de aspecto, acción acabada o no acabada, de persona, primera, segunda, tercera, y de número, singular, plural. El tema de la palabra. El tema es el elemento constante de la palabra que resulta de eliminar sus morfemas flexivos. Así, en blanco y blanca, el tema es el mismo, blanc. Pero entre blanco y blancuzco y blanquecino, el tema no es el mismo, ya que al quitar el morfema flexivo o quedan elementos diferentes. Blanc, blancuzc, blanquecín. Es importante delimitar el tema porque si dos vocablos tienen el mismo tema, estamos ante la misma palabra con distintas formas flexivas. Por ejemplo, cantarían y cantasen, árbol, árboles, claro, claras. Y en los diccionarios tendrán una sola entrada. Si tienen distinto tema, estamos ante distintas palabras, con entrada diferente en los diccionarios. Coche, cochero, carricoche. El análisis morfológico. El objetivo del análisis morfológico es describir la forma, la composición y el significado de las palabras. Por ejemplo, en el vocablo amigos podemos distinguir amig, lexema, o masculino y ese plural. Veamos el análisis morfológico de las palabras lecheros, confiaban y desdramatizar. Lecheros, lech, lexema nominal que significa leche. Morfema ligado derivativo, es un sufijo que significa la actividad o profesión y aparece con el mismo significado en palabras como camionero, confitero.
O, morfema ligado flexivo que indica género masculino. S, morfema ligado flexivo que indica número plural. Para saber todas estas cosas, basta con saber los tipos de morfemas y buscar en el diccionario, que es quien te va a dar toda la información. Confiaban, con morfema ligado derivativo prefijo, que aparece con el mismo significado en palabras como contener, confabular. Fi, lexema verbal. A, vocal temática que indica que el verbo pertenece a la primera conjugación. Van, morfema amalgamado, es decir, que aúna varias desinencias verbales. Va, indica el modo indicativo, el tiempo pasado y el aspecto imperfectivo. Y N significa persona, tercera y número plural. Desdramatizar. Des, morfema ligado derivativo, prefijo, que significa negación, privación. Es un prefijo muy activo en español y lo encontramos con el mismo significado en otras muchas palabras, como desconfiar, deshacer, despeinar, desandar. Drama o dramat, según los casos. Lexema. En su origen podemos considerarlo lexema nominal procedente del griego, que significaba acción o pieza teatral. Iz, morfema ligado derivativo sufijo, sale en otras palabras como poetizar, verbalizar, amenizar, aterrizar, con el significado de realizar o sufrir la acción. A, vocal temática de los verbos de la primera conjugación. R, morfema derivativo. Pasemos ahora a la formación de palabras. En castellano existen varios procedimientos para formar palabras nuevas: la derivación, la composición, la parasíntesis y otros mecanismos menos frecuentes como son las siglas, los acrónimos y las abreviaciones. Hablemos de la derivación. Las palabras derivadas son aquellas nuevas que se han formado a partir de palabras simples mediante dos procedimientos: la sufijación o la prefijación. La sufijación consiste en añadir uno o más sufijos a un lexema, como en amabilidad, amante, amable. La prefijación consiste en añadir un prefijo a un lexema: irreal, predecir, ultrasonido. Vamos a las clases de derivación. La derivación puede ser homogénea o heterogénea, simple o múltiple. Es homogénea cuando la palabra no cambia de categoría gramatical al pasar del vocablo simple al derivado. Por ejemplo, reloj y relojero son ambos sustantivos. Es heterogénea cuando cambia la categoría de la palabra. En la palabra submarino, ¿qué categorías resultaron en esa familia de palabras? Resultó sustantivo, porque mar es un sustantivo. El resto de palabras que ustedes formaron resultan como sustantivo o como algún adjetivo u otra palabra. Mar, marino, submarino, todos siguen siendo sustantivos. Es una derivación homogénea. ¿Cuántas palabras derivaron de la palabra mar? Algunos 3, otros 4, otros 5. Esas son palabras derivadas. ¿Y la palabra mar qué tipo de nombre recibe? Palabra primitiva, que no depende o no se deriva de nada. Sí, y a la vez es una palabra simple. De igual manera, dulce. Dulce es una palabra simple. Es una palabra primitiva porque no se deriva de otra. ¿Cuáles fueron las palabras derivadas que resultaron? ¿Hay sustantivos, hay adjetivos o mantiene la misma categoría gramatical? Es un verbo. Entonces, ¿qué tipo de derivación, según lo que está explicando aquí la maestra? Es una heterogénea porque como en la familia de mar solo aparecen sustantivos como sus derivados, entonces es una derivación homogénea. Aquí es heterogénea para que más o menos. Por ejemplo, de los adjetivos alto y blanco derivan los sustantivos altura y blancura. Los prefijos nunca varían la categoría de la palabra.
Así, sobre el verbo negar se forma el también verbo renegar. Sobre el sustantivo juicio se forma el también sustantivo prejuicio. Y del adjetivo correcto se obtiene el adjetivo incorrecto. ¿Y cuándo son simples o múltiples? La derivación es simple cuando se consigue con un solo morfema derivativo. Por ejemplo, en relojero, tras el lexema reloj, solo tenemos un morfema derivativo, el sufijo er. Múltiple, cuando coinciden en la misma palabra varios morfemas derivativos. Así, para llegar a la palabra panificadora, el proceso es múltiple. De pan pasamos a panificar y de panificar a panificadora. Ha sufrido varios cambios y le han añadido varios sufijos. Pero vamos ahora con el significado de prefijos y sufijos. Los prefijos añaden al lexema al que se unen significados nuevos. Por ejemplo, pueden añadir significado de tiempo, preoperatorio, posgrado, anteproyecto, de lugar, sobrevolar, suburbano, intermedio, de cantidad, minigolf, semidesnatado, bicolor. También significados negativos, contradecir, antideportivo, desafiar, e intensificadores, supermercado, extra dulce, ultraligero. En cuanto a los significados de los sufijos, desde el punto de vista del significado se distinguen los sufijos significativos y los sufijos apreciativos. Los sufijos significativos alteran el significado de la palabra originaria y pueden cambiar su categoría, de tal manera que el resultado final puede ser un nombre, casa, caserío, alto, altura, respirar, respiración, un adjetivo, de vapor, vaporoso, de amarillo, amarillento, de discutir, discutible, de cerca, cercano, un verbo, de amarillo, amarillear, de taladro, taladrar, de morder, mordisquear, un adverbio, de sincero, sinceramente. En cuanto a los sufijos apreciativos, indican valores cuantitativos o valores cualitativos. Por ejemplo, pueden indicar acción, aterrizaje, cabezazo, cualidad, bondad, bajeza, modernismo, conjunto, cortinaje, arenal, posibilidad, creíble, deseable, persona relacionada con automovilista, granjero, secretario, originario de chileno, inglés, italiana, noruego, manchego, que tiene o se parece, cobrizo, narigudo, grasienta. Y también pueden significar diminutivo, gatín, perrito, pajarillo, aumentativo, chavalote, cochazo, libraco, superlativo, riquísimo, celebérrimo, afectivo, abuelito, dinerillo, y despectivo, vejete, niñato, gentuza. La composición. La composición consiste en obtener una nueva palabra uniendo dos o más palabras. Así, sacacorchos está formada por las palabras saca y corchos, correveidile por corre, ve y dile, y sábelo todo por sabe, lo, todo. El nuevo término ha de funcionar como una palabra que signifique un solo concepto y designe una realidad específica. Las palabras resultantes de la composición pueden ser compuestos perfectos o imperfectos. Compuestos perfectos. La nueva palabra compuesta forma una unidad no solo en su significado y en su funcionamiento, sino también en su escritura. Pelirrojo, pelirroja, pelirrojos, pelirrojas. Según su categoría gramatical, los componentes pueden ser muy variados. Sustantivo más sustantivo, carricoche, sustantivo más adjetivo, aguardiente, verbo más sustantivo, matamoscas, verbo más verbo, duermevela. Los compuestos imperfectos. Es cuando la nueva palabra compuesta, aunque signifique un solo concepto, no forma una unidad en la escritura, sino que mantiene la separación entre las palabras de la composición. Hay diversos grados. Palabras separadas con un guión, como franco-prusiano, germano-soviético, físico-químico.
Palabras que están constituidas por dos palabras independientes, aunque tienen unidad de significado: guerra civil, cuento chino, salón comedor, cama nido. Y aún existe otro grupo de palabras compuestas con más elementos, como es el caso de silla de ruedas, traje de luces, conejillo de indias, golpe de estado u ojo de buey. La composición culta. En nuestra lengua tenemos un numeroso grupo de compuestos de origen culto. Son términos formados por raíces prefijas y sufijas que provienen del latín y del griego. En realidad, no son morfemas derivativos, prefijos y sufijos, sino lexemas o elementos con significado léxico. En el diccionario de la RAE aparecen como elementos compositivos. Se llaman raíces prefijas si van al principio de la palabra, megáfono, megavatio, y raíces sufijas si van al final de la palabra, biología, geología, antropología. A veces una misma raíz puede actuar de raíz prefija o sufija según las palabras. Eso ocurre con lito en litografía o aerolito, o también con grafo en mecanógrafo y en grafología, y con morfo en morfología y antropomorfo. Esta composición culta es un procedimiento habitual para formar términos de las ramas científicas y técnicas: biblioteca, decámetro, dermatólogo, hipotenso, isótopo, perímetro, cardiopatía, hidroterapia. La parasíntesis. Según el diccionario de la RAE, una palabra es parasintética cuando se ha formado al mismo tiempo por composición y derivación. Si las analizamos, vemos que picapedrero se forma por la composición de los vocablos picar y piedra, más la derivación de piedra en pedrero. Si vemos sietemesino, se ha formado mediante la composición de las palabras siete y mes, más la derivación de mes en mesino. Busquen un ejemplo de palabra parasintética y vamos a identificar las categorías. Solo vamos a identificar las categorías porque lo demás es conocimiento más o menos controlado, conocido, practicado. Sietemesino se ha ¿Quién encontró ya? ¿Quién tiene el micrófono? Aquí. Puedes pasárselo a Diana. Por favor, gracias. Enrojecer. Enrojecer, ajá. Dice, se forma del prefijo en, muy lexema ro, r, o, g, muy bien. j, perdón, y el sufijo eser. Hay tres elementos. ¿Y qué es en? Antes de, desde, es una, sí, y como categoría gramatical, sí, prefijo. Es una preposición. Otro ejemplo de palabra parasintética. Anaranjado. Anaranjado. Naranjado. Vamos. Prefijo a, naran es la raíz y ado el sufijo. Que se deriva. Anaranjado. Gracias. Flor. Enmudecer. Ajá. Desglosa cada elemento. Ajá. En. El prefijo, mus, sí, la raíz, y eser, el sufijo. Muy bien. Siguiente. Aterrizar. A, prefijo. Tierra, raíz, y zar, sufijo. Siguiente. Estoy con pena. Rompecabezas. Rompe es una palabra y cabeza sería la otra, ¿no? Rompe es una... Es una...
Pero categoría. estamos viendo palabras parasintéticas. Ahí me acabas de regalar una palabra compuesta. Ajá, desmenuza los elementos. Desmenuza los elementos de esa palabra compuesta. ¿Sí? Anaranjado. No. No. Ya lo dijeron. Puedes buscar otra mientras. Flor, vamos. Oh, Alex. Envejecer, profesora. Oh, Flor, envejecer. ¿Separa cada uno de los elementos que forman esta palabra parasintética? En el prefijo, ¿ves? Sí. Hasta la J en la raíz y el Sí. ser el sufijo. El sufijo derivativo, perfecto. Vamos con Antideslizante. antedeslizante, muy bien. Empanizar. Espérame, Eliu, ya te sé. Vamos, Eliu. Tengo desalmado. ¿Sí? Des, el prefijo. Des, el al, prefijo. Ajá. LM, al, es la Sí. raíz y ado, el sufijo. El sufijo derivativo, muy bien. Gracias. Amoldar. Separa cada uno de los componentes. El sufijo. Muy bien. Vamos a la plataforma, chicos. Nos activamos en la plataforma. Tenemos una hoja de ejercicio. Una hoja de ejercicio. Composición de palabras y párrafos. Ingresen, por favor. En la semana 5. Semana 5. No, Profe, yo no sale. la veo. No sale, sí. No sale nada. Voy a habilitarla. Sí, voy a Ok. habilitarla. Es tarea en el icono rosado. Rosado, composición de palabras y párrafos. ¿Perdón? Composición de palabras y párrafos. Sí. Ay, ¿qué hice? Composición de palabras y párrafos. Ay, se los voy a dejar hasta el 31, por eso es que no vinieron. Clasifique las siguientes palabras en derivadas, compuestas o simples. Clasifique las siguientes palabras en derivadas, compuestas o simples. Desordenado, abrelata, sol, antinatural, paracaídas. Punto número 2. Analice la estructura de dos palabras. Analice la estructura de dos palabras. Identifique raíz, prefijo y o sufijo. Y explique el proceso de formación. ¿Qué es lo que van a explicar en cuanto a ese proceso de formación? Cuando identifiquen es un prefijo, es una raíz o lexema y el sufijo que me
el prefijo tiene tal significado, por ejemplo, en. En es una preposición, funciona como prefijo. Dul, D-U-L, raíz el lexema que encierra el significado de la palabra. En dul, Z-A-R, el prefijo derivativo. Van a separar con guión y a señalar la función o el proceso de formación de la misma palabra. Solamente 2 palabras, una pequeña práctica. Ejercicio 3. Escriba un párrafo de 6 a 8 líneas sobre la importancia de la lectura en la vida académica. Debe incluir una idea principal clara. Ya saben que esa idea principal debe estar bien delimitada. Inicia con letra mayúscula, Yarot, y termina con punto. Y luego a esa idea principal le van a seguir las ideas secundarias que van a estar reforzando el tópico de la idea principal. Esta redacción debe mantener coherencia, cohesión, un mensaje completo, impecable para que se pueda comprender su contenido. Subraya la idea principal. Señale las ideas secundarias. Y por último, justifique brevemente la organización del texto. Esto no tiene que ver nada con el párrafo, sino que ¿cuál es la organización del texto? Aquí ya comienzan ustedes a analizar, mi texto que yo he redactado en este momento presenta la siguiente organización. Mi idea principal aparece al inicio del párrafo y luego proseguí a argumentar, a expandir, a ampliar el significado de la idea principal. Esta tiene sangría, si es que ustedes van a escribir su párrafo, dejando esa sangría, termina con punto final, etc. Okay, voy a pasar a asistencia y esa tarea queda abierta para esos que no vinieron hoy, queda abierta hasta para el día 31 de marzo, se acaba el mes. Y paso asistencia en este momento. Asistencia. ¿Ya todos firmaron la hojita? Profe, me parece que no. ¿Perdón? Sí, ya firmaste. Sí. Ahora sí me prestas el lapicero, pero pues revisa. Sí. Rafael Antonio. Ya había, no había firmado. Brian José. No me digan que entré mal. No, voy bien. ¿No había firmado? Me está viendo el teléfono. Yo creo que este Rafael Antonio nunca vino, ¿verdad? ¿Lo conocen? Nunca vino. Ya voy a completar. Brian José. Eira. Hanley Yumeini, este tampoco. Yo lo voy a poner ausente en todas porque no ha aparecido. Mercedes Yahadi. Eliu. Presente. Okay. Jaime Alejandro. ¿Por qué no completaste las otras asistencias? No, es que vos tenés que firmar o faltaste otro día. Además, no firmaste, ahí te lo voy a pasar. No, pero las anteriores, que esto se está actualizando. Flor de Lis. Yo no compartirlo. Flor, tú eres Flor de Lis. No, Flor de María, pues esta es otra. No, profe, soy Flor de María. Sí, esta es otra. Así que no te dan breaks.
Me dieron uno, pero lo ocupé para comer. Se me olvidó. Gracias. Son esas cajitas. Esas de cuadritos son de Benji, las de Gillo son molidas. Sí. Gretchen Oriana. Flor de Lis. Esta no viene. Juliana Mercedes. Giovannia. Esta otra no viene. Juliana. Elvis Enrique. María Fernanda. María Fernanda, ausente. Voy a poner ausente a toda esta gente. Estefanía. María Fernanda Fuentes. Ausente. Dayana Alexandra. Dana Celeste. Ruth Margarita. Presente, profe. ¿A quién? Dayana. Ay, sí, puse donde no era. Meuris Mireya. Gracias por avisarme, gracias. Ruth Margarita. Diomer Alexander. Presente, Ruth, profe. Sí, ya te puse. Ruth. Silvia Zulema. Presente. Jocelyn Azucena. Presente. Diomer Alexander. Diomer Alexander. Diana Carolina. Michael Andrés. María Judith. Presente, profe. Bianca Suyen. Yarot. Maxwell. Guadalupe de la Concepción. Scarlett Deyanira. Presente. Andrea Paola. Presente. Andrea Paola. Ay, qué montón. Andrea Paola. Keila Anaí. Keila. John Dayton. Presente. Paula de Los Ángeles. Ana Yensi. Verónica. Presente, Verónica. Ok. Eloísa. Aquí, profe. Génesis Nicole. Me escuché, ¿verdad? Sí, Génesis Nicole. Hey. Génesis. Daeli. Presente, profe. Ok. Flor de María. Camila. Presente.
Camila Alessandra. Yuleiki de Los Ángeles. Teresa del Carmen. Presente, profe. Presente. Ok. Georgina Nicole. Ana Raquel. Carla Lucía. Yamaris Beatriz. Stephanie Paola. Presente. Isidra del Socorro. Presente. Ay, Dios mío. Marta Gardenia. Yo creí que había terminado. Gabriela Antonia. Jessica María. Presente. Presente, Gabriela. profe Jessica. Amy Nayeli. Alex Javier. Presente. Liliana. Kenneth. Kenneth. Se fueron. Me agarró el tiempo. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Yo les mandé los pendientes que les a la plataforma. Ok. Y dos anteriores. Esta es para el 30. Sí. Martes. Sí, 30. Martes 30. Sí. Buenas tardes, gracias, profe. Todo entra. Entra todo. Todas las clases entran. Sí. Todos. De todas maneras, que te registro el sábado que viene. No. Próximo todavía. Sí, todavía. Sí, la segunda hora. Nosotros vamos por la tarde. Pero regresamos de vacaciones y no hay examen todavía. Ay, no. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Felices vacaciones. Gracias. Solo quiero decirles que hay alumnos presenciales que están en línea. Tienen que pedir autorización para estar en línea. ¿Sí? Creo que no nos toca examen todavía. Y si nos tocara, ahí les voy a mandar un mensaje por la plataforma. Pero creo que al final, más o menos, creo que en la segunda quincena de abril creo que nos toca el examen. Chao, Flor. Adiós, Eliu. Adiós, profe, muchas gracias. Bye, profe, buen día. Buen Pase buen día, profe. Igual para ustedes. Adiós, Gabriela, Ruth, Scarlett. Bye, profe. Bye. Felices vacaciones. Gracias, igualmente. Chao, cuídense.